Hola, buenos días a todos. La presentación es en catalán, pero me han dicho que es mejor que la hagamos en castellano porque de cara a poderlo entender todos y si este vídeo después sube a internet. Bien, hace ya 200 años nuestra precursora, la Florence Nightingale, ya detectó que el paciente con un problema de enfermedad tenía que ser aislado del entorno ruidoso, porque el estar en un entorno ruidoso podía perjudicar su recuperación. Y ella, hace 200 años, decidió que estos entornos tenían que ser tranquilos para el paciente. Si reflexionamos, hace 200 años seguramente el ruido que creaba la sociedad, que originaba la sociedad, no era el mismo que el que ahora tenemos. ¿Qué es el ruido? El ruido es un sonido indeseable, irritable, que distrae, que interfiere con la tranquilidad. ¿Cómo afecta el ruido? El ruido estimula la activación de la amígdala cerebral, libera una serie de hormonas, como el cortisol, que provoca que aumente el estrés percibido. El paciente durante todo el día puede tener episodios de taquicardia, hipertensión, insomnio, está intranquilo, está en un entorno muy ruidoso. La población de ANA que nosotros atendemos en los hospitales, hay una serie de grupos vulnerables: los niños, la gente mayor, los pacientes que tienen problemas cardíacos, las personas que tienen discapacidad auditiva. Y las más sensibles, ¿cuáles son? Aquellas que tienen problemas de cefalea intensa, cuadros migrañosos, que han tenido un traumatismo craneal importante, cirugías importantes, infecciones de oído y pacientes que están con tratamiento relacionado con sustancias ototóxicas. Este tipo de personas les hacen que, según qué intensidad de ruido, tengan más sensibilidad hacia esa percepción. El ruido y la sanidad. ¿Qué nos dice la OMS? El último documento que la OMS se posiciona nos dice que un paciente hospitalizado tiene que estar en un entorno de ruido entre 35 y 40 decibelios. Para que tengamos una orientación del ruido que generamos actualmente en la sociedad, en una biblioteca podemos estar respetando este límite de ruido. Nosotros, cuando entramos en una biblioteca, tenemos un comportamiento a nivel de la sociedad, bajamos el tono de voz, tenemos una serie de movimientos respetuosos y conseguimos estos niveles de ruido. En una oficina donde se pueden estar llevando pactos, llamadas telefónicas, intensidad de conversación, ya tenemos intensidad de ruido de 50 a 70 decibelios. Y para que veáis, una aspiradora llega a niveles de intensidad de ruido de 90 decibelios y un martillo neumático, los que están utilizando los trabajadores de la construcción, unos 130 decibelios. Por eso llevan protectores acústicos para intentar evitar las lesiones. En nuestro hospital, en el año 2016, nos propusimos trabajar un plan de acción para intentar mejorar la percepción del paciente hacia este ruido que estamos provocando en el entorno hospitalario. En el momento que han entrado las tecnologías a trabajar con nosotros, monitores, aparatos de tensión, aplicativos informáticos, le hemos dejado al paciente tener una radio para que se entretenga, una televisión que tiene línea durante 24 horas. Estos ruidos han desvirtuado este entorno y nosotros pensamos que la percepción del propio paciente hacia este ruido puede mejorar los resultados en salud y además su experiencia durante la hospitalización con nosotros. ¿Qué nos propusimos? Tener una visión de los pacientes. Hicimos una muestra de una encuesta a pie de cama de unos 110 pacientes. Un 43% eran mujeres, un 57% eran hombres. La media de edad de 60 años y su estadia media fue de una semana de ingreso. Un 50% de estos pacientes habían tenido una intervención quirúrgica. El paciente había ingresado para intervención programada y estaba con nosotros durante esta hospitalización. Cuando le preguntamos a los pacientes sobre la percepción del ruido ambiental de nuestro centro, un 50% nos dijo que el ruido ambiental era excesivo y un 49,6% tolerable. También les preguntamos la intensidad de ruido que percibían, en una escala del 0 a 10, como cuando valoramos el dolor con una escala simple de EVA. Nos dijeron en un 27% que la intensidad de ruido la percibían entre 4 y 5 y el 23% entre 6 y 7.
¿Cómo afectaba el ruido a estos pacientes? ¿Y cómo percibían ellos si este ruido se podía evitar o podía disminuir? Nos dijeron un 45% de esta muestra de pacientes que este ruido podía disminuirse, que ellos creían que a nivel de comportamiento y de actitudes profesionales este ruido podía disminuir. ¿Cómo les afectaba en su bienestar diurno? Teníamos un 33% de pacientes que decían que durante el día les afectaba. El ruido durante el día es más tolerable. El paciente muchas veces también le gusta estar acompañado, sentir dinámica de trabajo cerca de él. Pero aquí viene la noche. El descanso nocturno afecta en un 58,8% a la mayoría de pacientes. Ellos les cuesta descansar, les cuesta dormir. Durante la noche la percepción de ruido es más intensa y nos dijeron que la procedencia de este ruido era un 55% de las conversaciones de los profesionales y en un 45% del propio aparataje. El paciente, cuando un aparataje se acerca hacia él y hace ruido, lo tolera con mayor intensidad porque cree que este aparato es necesario para su recuperación y para su control del estado de salud. En cambio, cuando escucha conversaciones de los propios profesionales, cree que en este momento podríamos tener otro tipo de actitud y comportamiento. Por tanto, pensamos que tenemos una corresponsabilidad muy importante hacia el paciente, porque los ruidos más molestos para los pacientes son los más repetitivos y sobre todo el de nuestras propias conversaciones. Para ello, hicimos un grupo de trabajo a nivel interdisciplinar. Habían muchos profesionales de las áreas de críticos y de las áreas de hospitalización que participaron con nosotros y nos ayudaron a identificar fuentes de ruido. Estos propios profesionales eran conscientes que tenían problemas en la comunicación, sobre todo durante los cambios de turno, y también en la comunicación interprofesional, en los pasillos y en las cercanías de los propios pacientes hospitalizados. También había un problema importante en nuestra dinámica de trabajo. También pensamos que durante turnos fluctúa mucho esta dinámica de trabajo y esta tendría que ser modificada, sobre todo en las áreas de críticos, porque se provocan seguramente higienes durante el turno de la noche. El paciente consciente le es dificultoso dormir en una unidad que está tan monitorizada y con tantos controles y tanta vigilancia. Teníamos también un problema importante en cuanto a las infraestructuras. Nuestro hospital está envejeciendo, tenemos problemas de ruido con los climatizadores de las unidades. Nuestros carros de las auxiliares, de las enfermeras, hacen ruido. Todo esto se está intentando solucionar, se está intentando modificar estos carros, cambiando las ruedas por ruedas de plástico, intentando sustituir aquellas cosas que pueden hacer ruido durante nuestra jornada de trabajo. Y también el profesional dice que el hecho de que sea un hospital abierto durante 24 horas, un hospital accesible, que no haya control de visitas, hace que la sociedad no tenga conciencia de que venimos a visitar a un paciente enfermo y que las habitaciones compartidas, que son habitaciones dobles, donde puede estar un paciente al lado de este familiar con un problema de salud, con dolor, con preocupaciones, incómodo, no somos conscientes cuando vamos a visitar a un hospital a alguien que tenemos que comportarnos de una manera determinada. También los profesionales apostaron por intentar elaborar un decálogo que se ha imprimido, se ha plastificado y se ha repartido por todas las unidades asistenciales para recordar a los profesionales en qué tipo de intervenciones podemos mejorar esta percepción de ruido hacia el paciente. Que también tendríamos que intentar integrar y agrupar todas las intervenciones de enfermería, sobre todo aquellas que están cercanas al turno de la noche, para evitar al menos posible las interrupciones y los cambios de ruido y de entorno hacia el paciente en la habitación. En las unidades de críticos el paciente está mucho más grave y es importante también intentar mantener un ritmo circadiano, intentar facilitar que las luces de cabecera se apaguen en unas horas determinadas al día, intentar con tapones evitar el ruido del entorno. Todo esto lo estamos trabajando con las supervisoras de las unidades de críticos para intentar, en la medida de lo posible, ya que a veces son infraestructuras grandes y que no se pueden cerrar las puertas, evitar que haya mucho entorno ruidoso. Hemos hecho mediciones y en una cabecera de un paciente crítico tenemos medias de ruido de 60 decibelios por culpa de todo el aparataje que le rodea.
¿Cuáles son nuestros proyectos durante este año? Estamos haciendo grupos focales de pacientes y familiares porque queremos valorar cuáles son sus visiones y si estamos mejorando con todas estas pequeñas intervenciones que hemos empezado a hacer. Y el día 26 de abril, que fue la semana pasada, era el Día Mundial sin Ruido. Nosotros lo aprovechamos para hacer una campaña divulgativa ya a los familiares, intentar que fueran conscientes de su influencia hacia el entorno que está padeciendo el paciente. Y les repartimos unos folletos informativos de todas aquellas cosas que ellos podían hacer para mejorar este ruido. Muchas gracias y ahora os quiero dejar con un vídeo que han trabajado los niños del aula hospitalaria de nuestro hospital para intentar explicaros qué sienten ellos sobre el ruido mientras se están hospitalizados.